Buenas tardes, señores y señores, ladies and gentlemen. Estamos en el aeropuerto Ngurah Rai, espero haberlo pronunciado bien, de la ciudad de Denpasar en Bali, desde donde volaremos hoy con KLM, la europea KLM, en un vuelo intraasiático. Esto se llama vuelo de Quinta Libertad. Vamos a volar de Bali a Singapur en el 777-300. Ah, y no compré mi billete en business, sino que hice un upgrade en el aeropuerto, igual también que la vez pasada. Ahora os cuento cómo ahorrar mucho dinero. Señores y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Me gusta el free shop de Bali porque parece como un mercado callejero. Las cosas estas, tiene otra onda. Ya estamos en la zona de embarque del aeropuerto de Bali. Ahora vamos a ir al lounge de Garuda, que es el que usa KLM, y les cuento ahí cómo hacer para volar este tramo en business class gastando muy poco dinero. Ya es la segunda vez que lo hago y ya le cogí el gustito, me está gustando. KLM, como es socia de SkyTeam, utiliza el lounge de Garuda Airlines, que es la aerolínea de bandera indonesia, que también es integrante de la alianza, y es la que proporciona el servicio de sala VIP en este aeropuerto. Beneficios del upgrade a business. La vez pasada fui a este lounge, que se llama Concordia, que es bastante malo. Justo antes del lounge hay un espacio para rezar, una especie de mini mezquita. Esto es interesante, el lounge está aquí dentro, ¿sí? Pero aquí fuera hace un poco de calor, también es cierto. Se puede acceder desde dentro del lounge aquí fuera y estar como en una especie de terraza que mira al interior del aeropuerto. Toda circular, curioso porque tiene estos rincones, miren, hasta que llegas aquí. Bueno, aquí están los routers así repartidos por todo el lounge. O sea que son como repetidores en realidad, porque no llega. Y hay dos redes, fíjense. La primera, que recién intenté acceder y hasta esta punta del lounge no llega, se puede acceder a esta segunda, que tiene una contraseña facilísima. Cuidado con la cabeza, cuidado. Este vuelo de KLM es un Amsterdam-Denpasar, Amsterdam-Bali, ¿sí? Con escala en Singapur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Singapur-Amsterdam es una ruta muy concurrida de muchos negocios, son dos ciudades muy grandes, y el Singapur-Bali no suele ir muy lleno, y muchísimo menos en clase ejecutiva. Entonces, esa ruta en general tiene muchas plazas libres en clase ejecutiva. ¿Qué es lo que sucede? Si ese billete lo pagas en clase ejecutiva, cuesta una fortuna, 400 euros, me lo invento, pero por ahí. Si haces el check-in online y quieres realizar un upgrade durante el proceso del check-in, te cobran 230 o algo así, independientemente de qué billete tú tengas. Es un billete clase turista básica. Y sin embargo, si lo haces en el check-in del aeropuerto, el precio es 129 euros. Por tanto, yo pagué un billete de clase turista que lo habré pagado algo así como 60 euros, no incluía maleta, no incluía nada, me la podría haber comprado aparte, pero me arriesgué a esto porque ya sabía que podía suceder. Entonces, ¿qué hago? Compro clase turista básica, ¿sí? Que no me incluye equipaje, y en vez de pagar 50 euros por la maleta, yo ya sé que en esta ruta casi siempre hay disponibilidad, vengo al aeropuerto, hago un upgrade por 129 euros y con esos 129 euros me incluye maleta despachada, acceso al lounge, prioridad de embarque, todos los beneficios que tiene Business Class. No en todas las aerolíneas es así, ¿sí? En Gol, por ejemplo, cuando quise realizar un upgrade no me incluía la maleta, pero en KLM es así. Eso es todo lo que tengo para decirles. Uy, la p*** madre. Vamos a ver el área de comida. Sopa de maíz. Aquí habrá arroz. Sí, steam rice.
Macaroni aglio olio. Esto no lo comería en mi vida. Vegetales salteados. Y un omelette a la indonesia con verduras. Carne vacuna, bueno, con algún tipo de especias locales. Aquí hay una nevera que tiene un par de sándwiches y de sushi. Frutas cortadas. Aquí una mezcla de frutos secos, olivas, ingredientes para crear tu propia ensalada a medida. Unos muffins en la parte dulce, pan, mantequilla. Aquí hay unos croissants también. Y la máquina de café expreso que no voy a utilizar. Las bebidas alcohólicas se ofrecen en este puestito y solo puede acceder, ¿ven? El staff. Cervezas internacionales y cerveza local. Y poco más, ¿eh? Cerveza y vino. Y bebidas sin alcohol. Schweppes, Sprite, Ginger, Coca-Cola, agua con gas y agua sin gas. También una sección con varios tés. Camomila, verde, bueno, en fin. Menta, un montón de variedad de tés. ¿Qué me está pasando? Dentro del lavabo de hombres hay duchas que no pienso utilizar porque son un auténtico horror. Pero bueno. Esta es la ducha. Dramático. Bien, vámonos para el embarque. Creo no es el peor lounge en el que estuve, ni muchísimo menos. Pero de aerolíneas de bandera no recuerdo otro peor que este. Pésimo. El aeropuerto de Bali no es lindo, ni mucho menos. Pero para hacer un destino turístico, un aeropuerto pura y exclusivamente turístico, no está mal. Tiene ya en lo que es estrictamente la zona de embarque un montón de opciones para comer, tomar café y demás. Un montón de locales. Mi puerta, Pintu 5. Y aquí está el bellísimo avión que nos va a llevar a Singapur. Qué lindo avión, el 777-300. Miren esos motores gigantes. Nada, es un avión absolutamente hermoso. Bien, Pintu 5, yendo para el embarque. Es uno de los aviones que me causa como un placer especial volar. Como cuando hay una manga especial para business, como cuando estoy embarcando en el 747. Bueno, cuando estoy embarcando en el 777 me pasa algo similar. Bueno, esta es la cabina, preciosa cabina, de Business Class del 777-300ER de KLM. Esta es la sección delantera que tiene, si no me equivoco, 8 filas. Vamos a verlo. Ahora les muestro el asiento en detalle. Son 7 filas la sección delantera y hay una sección aquí detrás, justo antes de Premium Economy, de 2 filas más. Esa está mejor para viajar en silencio y en paz. Vuelo largo hubiera elegido esa, en un vuelo tan corto como esta, pues no me interesa. El 1A tiene la particularidad de estar más adelante que el resto. Fíjate que no está alineado con esto. De hecho, la fila central está más atrás y el primero del lado opuesto también está más atrás incluso que la fila central. O sea que estás como delante de todo. ¿Por qué? Porque el espacio de este asiento al otro lado lo ocupa un lavabo. ¿Ven dónde está ese señor ahora? Bueno, detalles del asiento. Bueno, luz individual, mando del sistema de entretenimientos que también es táctil, ¿sí? Yo prefiero manejarlo siempre así, pero bueno, quien quisiera incluso se puede reproducir el mapa aquí y el contenido de películas y demás en el monitor. Plug de los auriculares, esto no sé qué es honestamente. Un espacio de almacenamiento bastante amplio, donde ya vienen los auriculares, sí, que se los voy a mostrar. Noise cancelling. Bien, interesantísimo. Cargador del móvil, basta apoyar el móvil aquí y ya se carga automáticamente. Fantástico. Un posavasos para, bueno, durante las turbulencias, si tienes algo, alguna copa no se caiga, no está mal, es algo que debería ser más normal.
Aquí debajo un enchufe universal, una entrada USB y una entrada USB-C, creo que se dice así, la nueva. Debajo de la pantalla un espacio de almacenamiento. Aquí a mi lado otro, en plan revistero, pero miren qué bonito, con el símbolo de KLM, muy lindo la verdad. Y aquí no se ve mucho, lo voy a poner así, ahí los comandos del asiento en general, las luces, la posición, los masajes, este botón que a mí me encanta, a ver si se ve, el botón de no molestar, que es para que básicamente no te despierten en ningún momento del vuelo, de no ser necesario. Cada asiento tiene dos ventanillas, super vintage. Claro, estamos en un 777-300 a saber de qué año. Esto para colgar una chaqueta y aquí un espacio enorme que no sirve para mucho porque durante el vuelo dejar cosas ahí arriba es un poco peligroso. Los asientos tienen puerta que se desliza. Ahora no se puede deslizar porque el avión está repostando combustible y en tierra. Cuando el avión alcance la altura crucero, esta puerta se puede deslizar, ya se los mostraré. Este es el asiento en modo cama. Pueden bajarle esto, como siempre les muestro, el reposabrazos. Y les amplía muchísimo el ancho del asiento a la altura de la espalda, pero mucho. Así que nada, vale la pena. Por supuesto 180 grados y se achica así un poco a la altura de los pies, pero bastante largo. Mientras repostamos combustible y esperamos la salida, repartieron el menú y trago de bienvenida, que había zumo de naranja, agua, cerveza que nunca había visto y champán. Bien, este es el menú para la cena de hoy. Como entrada una ensalada de cangrejo. Como platos principales ravioles de espinaca y ricota o pollo satay. Y como postre una tartaleta de piña o ananá. Y en los vinos tintos, nunca muestro los blancos, como no tomo, no los muestro, es increíble. Un Pinot Noir siciliano y un Rioja, un Beronia Rioja español. We kindly request you to keep all food items containing peanuts sealed. Thank you for your cooperation. Esto es interesante, ya me había pasado en un vuelo de Europa, no sé si recuerdan, quizá lo vieron, la tripulación avisando que hay un pasajero alérgico al cacahuete, al maní, avisando que ningún pasajero manipule o saque cacahuetes en la cabina. Espero que ninguna comida contenga cacahuete también, pero bueno. Your tray table and video screen have been stowed away, that the back of your seat is in the upright position, and that your headrest has been pushed out. Make sure electronic devices are disconnected from the onboard power supply. If you have any questions, our cabin crew is here to help you. Thank you for your attention. On behalf of KLM Royal Dutch Airlines, we wish you a very pleasant flight. I wish you a warm welcome on this flight to Singapore and Amsterdam. Out of respect for everyone's privacy, you must get permission from passengers or crew before taking photographs or videos. We wish you a pleasant flight. Bien, como les comentaba antes, los asientos tienen una puerta. A ver, queda mucho espacio por debajo, no es muy alta. Este soy yo sentado, esta es como a la altura de mis ojos. Y es como de un material así, no muy rígido, pero bueno, sirve, mucho mejor que nada. Lavabo del 777-300 de KLM, mega vintage, mega.
Miren estos botones hermosos. Cuando yo era chica eran iguales. Un par de amenities, jabón, crema para las manos y crema hidratante. Y del otro lado, las casitas de Delft, que espero que al final del vuelo me regalen una. No está mal, ¿eh? Un refresh aquí hace poco. El tulipán del chino realmente no colabora mucho, ¿no? Uy, miren qué linda mi casita de Delft. Bueno, mi casota de Delft. Guapísima. Me la acaban de dejar aquí mientras fui al lavabo. Encantadora. Dentro tienen ginebra, bols, de hecho. Se abren por aquí y se beben. White one. Yeah. What would you like to drink? Spanish red wine, just half a glass of it, and sparkling water. Nice. Well, enjoy your meal. Thank you very much. Aquí está mi elección de plato principal, que es el pollo satay, que viene junto con la ensalada de cangrejo, que viene por defecto en todas las bandejas, al igual que la tartaleta de piña. ¿Okay? Luego viene mantequilla, un pan blanco que pedí yo. Aquí dentro de un sobre están la sal y la pimienta, hermosos. No hay salero y pimentero, pero hay un sobrecito muy mono. Ahora se los muestro. Vino español y agua con gas. Miren qué monada. Más lindo. Como siempre, la vajilla de KLM es una cosa preciosa. No solo los cubiertos, miren lo que es. Por ejemplo, el vaso de agua con gas. Otro level. KLM ofrece servicio de Wi-Fi a bordo. La mensajería es gratuita. Para navegación hay 2 paquetes, uno de 1 hora por 10 euros y todo el vuelo por 22. Y para streaming, todo el vuelo por 38 euros. In a few moments, the fasten seatbelt sign will be switched on. Until that moment, it's still possible to use the toilets. In the meantime, the cabin crew and the services do the safety preparations in the cabin for landing. Dear passengers, soon we will arrive at Changi Airport in Singapore. At local time, it's 11:15 in the evening. Please store your hand luggage in the overhead compartments around the seat in front of you. Fasten your seatbelt, adjust the back of your seat to the upright position, disconnect your electronic device from any power supply and stow your tray table. Compartments and signs may have shifted and could fall out. You can now switch on the mobile services on your phone again. Other electronic devices must remain stowed until you arrive at the gate. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you a good stay in Singapore or a pleasant on your journey. We hope to see you again soon. Muy bien, desembarcando en el aeropuerto de Changi, Singapur, donde voy a dormir hoy por la noche. Voy a quedarme aquí en el aeropuerto. Hay un hotel, un Crown Plaza, y mañana por la tarde seguiré camino a Nueva Delhi. Así que cuando llegue al hotel les cuento qué tal mi experiencia con KLM en este vuelo de Quinta Libertad. Y aquí llegamos a la Terminal 3. Esta maravilla, miren, dentro de la terminal. Muy
bien, ya mi habitación del hotel Crown Plaza de Changi, un hotel muy convenientemente ubicado dentro de la Terminal 3 del aeropuerto. Mi vuelo con KLM fue bien, es un vuelo que ya hice un par de veces, el Singapur de Enpasar, y siempre de la misma forma, siempre comprando billete en clase económica y upgradeando en el aeropuerto. Los precios son más o menos lo mismo, creo que la vez pasada había pagado 100 euros, ahora pagué 129, está como por ahí la cosa. La business class de KLM, el asiento es cómodo, lo puse en modo cama y me eché en modo cama y la verdad es que es amplio, yo no llego a tocar el fondo del asiento, tengo 1,80 m. La comida fue, diría que normal, la vez pasada creo que fue similar. La atención de la tripulación normal, ni fu ni fa, nada para contarle a mis nietos, fue un vuelo sin más, diría. En la parte positiva es que es un vuelo que salió y llegó en horario. El avión es un avión viejo, pero le han colocado asientos nuevos, con lo cual dentro de todo el ambiente es agradable. Los asientos no están en el mejor estado, ya tienen un par de años, pero dentro de lo razonable. KLM ya la he volado alguna vez también a Latinoamérica y he volado bien, realmente he volado bien. Esos vuelos los hace el 787, que es un avión más joven que este viejo 777. Punto positivo, en total habré pagado 200 euros entre el billete y el upgrade. Bueno, me parece razonable. Se puede conseguir por 50, quiero decir, si quieren viajar en turista, es un vuelo de 2 horas y cuarto, tampoco molesta a nadie. Yo lo hubiera hecho encantado de la vida, pero me pareció que por 100 euros de diferencia podía mostrar la reseña, mostrar este avión y me pareció que valía la pena. Pero vuelvo a repetir, lo interesante también es que al hacer el upgrade automáticamente te incluye maleta, acceso a la sala VIP en donde puedes almorzar, por ejemplo, y prioridad de embarque y todas estas tonterías. Al final acaba valiendo la pena según mi punto de vista. Sin más, quiero mandarles un abrazo enorme a todos allí donde estéis viendo este video, pedirles que se suscriban al canal, que le den al botón de suscribir y a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publique un video. Y si les gustó esta reseña con KLM, aquí debajo hay un pulgarcito y le dan para arriba, que a mí me sirve muchísimo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight